bueno poder venir aquí, celebrar. Miren, los veíamos de oídas y de ojos, los habíamos visto ahí por internet. Qué hermosa producción. Felicito al equipo de producción. Ustedes son excelentes. Gloria a Dios por eso. Me alegra mucho verlos. A veces tratamos de copiarles algunas cositas y estamos muy felices, hermano, de ver cómo Dios los ha bendecido. Y yo sé qué cosas hermosas Dios va a seguir haciendo con todos ustedes. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Permítame comenzar diciéndole lo siguiente. Una premisa que leí por ahí me parece interesante, y es que tres cosas son importantes en la física, y es la velocidad, el tiempo y la distancia, y el mayor de ellos es la velocidad. Y sabe que la ciencia dice que la velocidad se explica como la cantidad que mide el desplazamiento en el cambio de posición sobre el cambio del tiempo. Oiga, no pretendo ser hoy aquí un científico ni nada de eso, pero me parece muy interesante y póngale atención a esto. Albert Einstein decía que una persona viajando a mayor velocidad envejece menos que una persona que está estacionada, parada o quieta. Así que yo no sé si algunos de nosotros tenemos que empezar a hacer ejercicio, pero pareciera que se envejece más una persona, de acuerdo a lo que dice Albert Einstein, cuando está quieta o estacionada. Ahora, póngame atención aquí un minutico. Con respecto a lo que he dicho, piense en el trono de Dios. El trono de Dios, que no es otra cosa sino el reino de Dios. El trono de Dios, ¿se acuerda? Un lugar cuando la Biblia dice que Jesucristo fue al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la Biblia dice que Dios el Padre tiene su trono, Jesucristo tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono, y también hasta el enemigo tiene su trono. De hecho, la Biblia dice que nosotros los hombres tenemos el trono en la casa, somos la cabeza de la familia, el sacerdote, aunque a veces nos toca destronarnos un poco para que la esposa diga cómo es que hay que hacer las cosas. Lo cierto es que, hermano, el trono de Dios es superior a la velocidad. Es el creador de la velocidad, de la distancia y del tiempo. La Biblia dice que el trono de Dios es alto, es sublime. La Biblia dice que el trono de Dios es justicia, misericordia y verdad. La Biblia habla del trono de Dios como algo sublime, maravilloso, eterno. Ahora, póngame atención a esto. La velocidad y el tiempo con el cual Dios responde a sus peticiones depende directamente de cuán cerca usted esté del trono de Dios. La Biblia dice: acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. A nosotros pareciera que se nos ha olvidado que el trono de Dios está abierto de par en par para sus hijos que han sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero. Pareciera que se nos olvidara que el favor nuestro no viene del médico, el favor mío no viene del amigo que tiene dinero, o de mi empresa, o de la multinacional, o mi grado universitario. El favor y la misericordia que yo recibo todos los días y que se renueva cada mañana vienen directamente del trono de Dios, al cual me puedo acercar confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios para alcanzar su gracia, su misericordia, su favor, su provisión, su sanidad, su protección, sus milagros, su restauración, su liberación. Todo lo puedes recibir del trono de Dios. Pero acuérdate, la velocidad de la respuesta del trono de Dios depende directamente de cuán cercano, cuánta distancia tú tienes del trono de Dios. A veces la palabra trono en la Biblia es equivalente al reino de Dios.
La Biblia dice que Dios le prometió al mismo David que el mismo Dios edificaría su trono, hablando del reino, del lugar geográfico donde iba a gobernar David. Se dice que el trono de Dios es el cielo. La Biblia dice que el trono de Dios es muy alto y es sublime. La Biblia dice que el trono de Dios es eterno, es justo. La Biblia dice que el cielo es el mismo cimiento del trono de Dios. Cuando usted lee la Biblia se queda admirado de ver todo lo que habla Dios acerca de su trono. Ahora, para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que confiamos en que somos salvos por la gracia y la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, creemos lo que Jesucristo prometió, que a los que venzan Él les dará sentarse con Él en el trono de Dios. ¿Cuántos quieren esa promesa? Aleluya, hermano. Yo me imagino la bendición de estar allá en el reino de los cielos, sentado con el mismo Señor Jesucristo al lado de su trono. Los cristianos, por épocas o por temporadas o a través de la historia, han interpretado que la cruz es el trono de la gracia de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Jesucristo, al morir en la cruz, lo que estaba estableciendo era su reino aquí en la tierra, su trono aquí en la tierra. Y cuando nosotros miramos la Biblia, entendemos que el trono de Dios tiene dos significados importantes. Uno es que de su trono tenemos favor, misericordia, gracia, respuesta, bendición. Pero el otro, no le recomiendo, es el trono que habla de juicio, de justicia, de condenación y castigo. Acérquese al trono de gracia y no espere que el otro trono le sorprenda. La Biblia habla que en el futuro el Señor estará reinando o gobernando o haciendo su juicio desde el famoso juicio del gran trono blanco. Cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos que el Señor nos dice: vengan al trono, acérquense al trono de Dios, confiadamente van a encontrar la misericordia y la gracia de Dios. Tal vez a veces no entendemos muy claramente lo que significa acercarnos al trono, porque pareciera que nosotros oramos y en nuestro corazón no hemos entendido realmente a quién le estamos orando. Pareciera que nuestras oraciones en algunas ocasiones fueran como al aire, como que nosotros no encontramos la respuesta a nuestras peticiones, porque tal vez y en muy adentro de nosotros todavía tenemos el concepto que le estamos orando a algo y no que le estamos orando a Dios mismo en su trono, que está dispuesto a bendecirnos. Un trono de juicio, dice la Biblia, es para aquellas personas que un día, de acuerdo a la palabra, vamos a ser juzgados conforme todo lo que hayamos hecho o dejamos de hacer. Todos tendremos que comparecer ante el trono de justicia. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, has sido lavado con la sangre de Cristo, puedes estar seguro que el mismo Jesucristo va a decir: este ha sido lavado y renovado con mi sangre preciosa. Y vas a entrar a una eternidad con el Señor. Pero si en tu corazón no has aceptado a Jesucristo, si tu vida todavía no es una vida conforme a la voluntad de Dios, debes tener preocupación y temor. Porque la Biblia habla de un juicio de condenación para aquellos que han rechazado la salvación que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo se presentó como nuestro Salvador. Vino a una cruz a morir, murió y resucitó al tercer día. Y se sienta ahora a la diestra del trono de Dios Padre. Y la Biblia dice que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, cuando Jesucristo vino,
Y en este momento todavía creemos que hay un tiempo de salvación, hay un tiempo de gracia y misericordia, hay un tiempo en que nosotros como iglesia tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para invitar a aquellos que aún no tienen a Jesucristo para que vivan una vida nueva, para que sean transformados por el poder de Dios, para que sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, sus hijos y sus nietos puedan vivir en una vida de completa paz y armonía con Dios. Estamos en un tiempo maravilloso en que Jesucristo sigue siendo el Salvador. Pero la Biblia dice que Él vendrá otra vez. Y ya no va a venir como un Salvador, sino como un juez. Y ya no vamos a tener un tiempo de buscar la salvación, porque el tiempo de salvación ya no existirá más, sino que ahora vendrá un tiempo donde Dios mismo nos estará diciendo: ¿qué hiciste con el plan de salvación, con el mensaje que te di, con las oportunidades de salvación que te di? Y hermano, la urgencia que nosotros tenemos como hijos de Dios es una urgencia muy grande. Tal vez nos preocupamos y nos afanamos mucho por las cosas de este mundo, y mientras estemos revestidos de esta carne, a veces estamos muy preocupados de cómo conseguir dinero, de que me voy a ir a Estados Unidos a conseguir más dinero, de que voy a vender mi casa. Es increíble cómo muchas personas están tomando decisiones sin consultar a Dios, sin preguntarle al trono de Dios: ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y nosotros entendemos, hermano, por la misericordia de Dios, que todavía hay oportunidad de salvación, y que usted y yo tenemos que hacer la tarea de invitar personas, no solamente a la iglesia, sino a entender que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que no hay salvación en ninguna otra persona, sino solo en Jesucristo nuestro Salvador. Va a venir un tiempo de juicio, y la urgencia es hablarle a los que más podamos de ese mensaje de salvación. Y hoy tenemos el trono de la gracia a nuestra disposición, el trono de misericordia a nuestra disposición. Y el Señor dice: acércate, por favor, acércate a ese trono para que recibas la misericordia. El gran problema es que nosotros no queremos bajarnos de nuestros propios tronos y humillarnos ante el trono de Dios. Y se hace necesario que tú te humilles, porque cuando te humillas delante de Dios, Él te exalta y te bendice. Pero nosotros vivimos en un tiempo de orgullo, de autosuficiencia, de autologros, de metas, y nos sentimos como muy grandes y muy poderosos, y no reconocemos que es por su misericordia que tenemos y que hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Sea grande o sea pequeño, toda la gloria debe ser dada al que está sentada en el trono. No es por ti, no es porque seas muy bonito. En el año 98 yo le dije a algunos pastores amigos: me están llamando a pastorear a los Estados Unidos. Y algunos me miraban así: ¿tú que ni boyacense hablas? ¿Tú qué vas a hacer allá? ¿Cómo es posible? Algunas personas cuestionaron mucho ese llamado y me dijeron, algunos pastores: ¿estás seguro que estás en una sana doctrina? ¿No te habrás metido por allá en una secta de error? Y hermano, cuando tú le estás sirviendo al Señor, no es por tus méritos, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, tus premios y tus logros. Acuérdate siempre de levantar el dedo como los futbolistas y decir: a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Dios te va a dar muchos logros, muchas bendiciones, pero nunca se te olvide que el único que merece la gloria es el que está sentado en el trono. No eres tú. Tal vez Dios te permite tener muchos recursos, mucho dinero, el banco lleno de finanzas, pero acuérdate siempre decir: es por Él y es para Él. ¿Qué quiere, Señor, que haga con toda esta prosperidad que me das? Acuérdate de honrar siempre al que está sentado en el trono. Yo le doy gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido con unos nietos preciosos. Mi nieto Lucas tiene ya para 4 años, y a los 6 meses le hicieron una cirugía cráneos. ¿Cómo se llama eso? Usted sabe más que yo de eso. Resulta que le hicieron una cirugía de aquí a aquí. Nunca me había acercado yo al trono tanto como en esa ocasión. Lloraba delante del trono de Dios y le decía: Señor, mira a mi nieto,
Señor, haz algo, permite que todo salga bien. Estuvimos en vela varios días orando y gloria a Dios, mi nieto me ha rejuvenecido mucho porque se juega y dice: abuelito, vamos a buscar insectos. Y viene a la casa y vamos al patio de la casa y agarra una pala y dice: abuelito, mira una lombriz, y la agarra con las manos y dice: mami, mira una lombriz. El otro día agarró un cucarrón así de grandote, de esos que tienen un cuerno largo, que a mí me daba miedo agarrarlo, pero él lo agarraba en la mano. Y yo le doy gracias a Dios porque desde su trono maravilloso vino misericordia para mi hijo y mi nuera. Desde el trono de Dios vino sanidad. Vimos la gloria y el milagro de Dios. Y hoy Lucas, hermano, es el que nos hace darle aplausos a aquel que está sentado en el trono. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con sus hijos. Es cierto que a veces la vergüenza nos hace prevenirnos, acercarnos al trono de Dios. Es cierto que cometemos errores, fallas y faltas. Es cierto que a veces nosotros nos avergonzamos tanto que nos da pena acercarnos al trono de la gracia. Y sabe que eso lo usa el acusador para decirte: ¿no te da pena? ¿Cómo te vas a acercar al trono de Dios? Mira lo que estabas haciendo la noche anterior. Mira lo que hiciste. Y esa vergüenza y esa culpa y esa pena a veces la usa el enemigo para tratar de impedirte que te acerques confiadamente al trono de su gracia y su misericordia. Pero te tengo una buena noticia: Jesucristo nunca murió con los brazos cerrados, sino murió con los brazos abiertos, diciendo: vengan a mí todos los que están cargados de pecados, de fallas, de errores, acérquense a mí porque yo los voy a hacer descansar. Jesucristo nos ofrece su perdón y su gracia. El trono de Dios nos podemos acercar confiadamente, así como el hijo pródigo. No importa que estemos sucios y embarrados por el pecado, Jesucristo dice: vengan a mí porque yo tengo la sangre preciosa que los puede limpiar. ¿Cuántos lo creen? El otro día se acerca mi hijo a la casa, es músico, lo invitan a iglesias en todas partes, allá en Georgia y fuera de Georgia, a tocar batería. Y resulta que un día, como todos los músicos, vino con un sombrero de esos que utilizan los músicos, ¿no? Ahora todos los músicos, uno los ve, ese es músico. Y de pronto un día vino con su sombrero, pero al siguiente día vino con su aretico. Oiga, hermano, uno que todavía está enchapado a la antigua, uno que todavía dice: ay Dios, la mamá se puso furiosa, no le quería ni hablar. Y entonces eso lo regañamos y le dijimos, y de hecho Lucas lo mira y dice: papi, ¿por qué te pones aretes? Eso es de las niñas. Y entonces nosotros no le dijimos nada a Lucas, pero lo cierto es que nosotros estábamos ahí, pero hablando con mi esposa dijimos: oye, la gracia de Dios es tan grande y tan amorosa que vamos a perder nuestra relación, nuestra comunión con nuestros hijos y nuestros nietos por un arete. Oremos al Señor. Si el Señor se lo quiere quitar, que se lo quite, y si no, que el Señor lo ayude. Y entonces lo abrazamos y le dijimos: mi hijo, te amamos con aretes o sin aretes. Lo cierto que el Señor lo ha bendecido mucho, y pareciera que otros jóvenes al ver el aretico como que se sienten identificados. Y digo: bueno, si eso te sirve para alcanzar jóvenes para Cristo, bienvenido. Hermano, el trono de la gracia es un trono de misericordia, de favor, de perdón. No te retengas a acercarte a ese trono, porque puedes alcanzar esa misericordia que tú necesitas. La Biblia dice que usted y yo somos esos embajadores o reconciliadores en este mundo para que se acerquen al trono de Dios. Cuando yo miro en Lucas 1:52 dice que Dios mismo es el que quita de los tronos a los poderosos y Él exalta a los humildes. Algunas personas quizás están orando: ojalá le vaya mal a ese nuevo gobierno.
Y estábamos hablando con mi esposa en el avión y decimos, oye, pero eso no está correcto, ni siquiera es bíblico. La Biblia dice que oremos por la paz de la ciudad, porque si la ciudad tiene paz, nosotros también tenemos paz. Así que empezamos a orar para que Dios bendiga a este nuevo gobierno y le vaya bien. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Oremos. Sea de nuestro agrado o de nuestro partido o no sea nuestro partido, lo importante es que Dios tenga su trono de misericordia gobernando sobre Colombia. Y eso depende mucho de su oración. Dios le exige a los cristianos que intercedamos y oramos por las autoridades, porque dice la Biblia, así podemos vivir quieta y reposadamente. Mateo capítulo 25 habla de que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Yo no sé si usted cree en la venida del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto hace que usted escuchó acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero es una realidad. Él viene por su iglesia, Él viene por sus hijos, Él viene por aquellos que sacrificialmente han perseverado en la fe que hemos aprendido. Me sorprende, estuvimos almorzando unos frijolitos preciosos allá en la casa de Yolandita y me dice, tengo 60 años en la fe. Aleluya, hermano. Yo quisiera que todos pudiéramos perseverar en nuestra fe. Dios los ha puesto a ustedes aquí en esta iglesia para que sean fieles, perseveren y para que un día digan, wow, me acuerdo cuando comenzamos la iglesia. Me acuerdo cuando estuvimos ahí todos juntos orando con sacrificio. A veces nos tocaba de guitarrista y después de sonidista y después de camarógrafo. Oh, hermano, qué hermoso el reto de comenzar una nueva iglesia. Hace unos días estuve en una reunión de plantadores de iglesia y me sorprende ver, hermano, que todavía hay gente con tanta pasión, con tanto amor para comenzar iglesias. En Estados Unidos usted encuentra de toda clase de iglesias. Iglesias a veces con unos templos suntuosos, con mucho dinero en el banco, y a veces con 10 ancianitos que han perseverado fieles en esa iglesia a veces por 100 y 200 años de historia que tiene esa iglesia. De hecho, nosotros estamos plantando prácticamente otra nueva iglesia en la ciudad de Cartersville y estábamos orando, Señor, provéenos un lugar. Mi amigo Kyle Walker es el pastor de la primera iglesia bautista allá en Cartersville y un día me invitó a tomar café. Es el doctor Kyle Walker, fue profesor del seminario bautista en Texas y entonces recién llegado a la ciudad me invitó a tomar un café y estuvimos hablando. Y después, cuando yo tenía la necesidad de un templo, lo llamo y le dice, mira, acabamos de construir un templo que nos costó $5 millones. Y yo no sabía que Dios lo estaba preparando para ti. Así que la iglesia hispana ahora estamos felices en un suntuoso y maravilloso y hermoso templo, y el trono de Dios fue el que lo construyó y lo preparó para nosotros. Oh, iglesia, usted no sabe lo que Dios le tiene preparado para usted. Tal vez sea un edificio de 3 o 4 pisos, tal vez sea una casa gigante, pero algo Dios va a hacer para que ustedes como iglesia puedan decir, vale la pena glorificar y servirle a ese trono de gracia. Amén. Sigan fieles, hermanos, sigan fieles. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 4, me gusta pensar en esto, que un día usted y yo vamos a estar frente al trono de Dios. Dice Apocalipsis, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Iglesia, yo creo que es tiempo de que empecemos a quitarnos nuestras coronas de orgullo y autosuficiencia y las pongamos a los pies del que está sentado en el trono y le adoremos a Él y dejemos que Él haga como Él quiere, en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiere.
Qué bueno que están comenzando, qué bueno que están emocionados, qué bueno que están respaldando a su pastor. Ustedes tienen el mejor de los pastores, el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Y después tienen a Wilmer, que hace un excelente trabajo. Admiramos con mi esposa, admiramos mucho a Wilmer y a Patricia y a sus dos hijos. Mire, si un pastor tiene a sus hijos que lo respaldan y a sus suegros que están ahí, es un tremendo pastor. Cierto que si el suegro lo apoya, yo digo, no, ese pastor tiene algo especial, desde que los mismos suegros con suegros. Gracias por, mire, mi esposa siempre es bueno tenerla al frente porque es la que me corrige. Qué bueno que tenga Henry. Henry estuvo en nuestra casa y nos da un gustazo ver que esta hermosa familia están apoyando la iglesia y bendiciendo la iglesia. Por favor, sean leales al Señor, sean leales a la palabra y sean leales a su pastor. El Señor mismo les va a recompensar cuando ustedes son capaces de servirle a aquel que está sentado en su trono. Dios los bendiga, iglesia. Gracias por invitarme. Gracias, pastor.